desde antes de su nacimiento. Tuvo padres piadosos y tuvo la bendición de Dios. Pero a pesar de todo esto, su falta de un carácter firme, disciplinado y dispuesto a actuar por convicciones, no por pasiones, lo hizo cometer errores que finalmente lo llevaron a caer en manos de sus enemigos. Perdió el respeto a sus padres, perdió su identidad como nazareo consagrado a Dios, perdió el control de su lengua y de sí mismo, y cuando sus enemigos descubrieron la respuesta a su adivinanza a través de la muchacha con la que se estaba casando, usando a la filistea con la que se estaba casando, fue y mató a 30 filisteos y les dio su ropa a los que habían explicado su adivinanza. Así le pagó matando 30 filisteos, o sea, 30 enemigos. Ese era el método de él. Inmediatamente, dominado por su enojo, se volvió a la casa de sus padres y no consumó el matrimonio. Se casó, pero se fue para su casa. Estaba tan airado, tan incómodo con los filisteos porque usaron a la muchacha para poder dar la respuesta a su adivinanza, que se fue para su casa y no consumó el matrimonio con la muchacha. Aunque yo no soy mujer, yo pienso que esa es una de las cosas más graves que se le puede hacer a una muchacha. O sea, te casa y te va y no consuma el matrimonio. Conocí un hombre, cuando yo era muchacho, cuando yo era niño, después que se casó y cuando están, ¿verdad?, en el hotel de una de mí, la muchacha dice, ¿qué yo hago aquí? Yo no sé para qué yo me casé. Llévame a mi casa. Ese fue el caso al revés. En los capítulos 15 y 16 vemos a Sansón hundiéndose a sí mismo y cayendo ante los filisteos. Ningún otro de los jueces terminó en manos de sus enemigos, solo Sansón. Sansón, que fue el último de los jueces, fue el único que terminó en manos de sus enemigos. Los otros jueces, que ya lo vimos, ninguno murió en manos de sus enemigos. Murió con los años y todo eso después que juzgó a Israel y lo libró de sus enemigos. Pero Sansón murió en manos de sus enemigos. El que más enemigos mató, sin embargo, murió en manos de sus enemigos. ¿Y por qué? Porque Sansón no supo dominarse a sí mismo. Warren Wiersbe, mi gran amigo comentarista, que siempre lo cito, hace el siguiente comentario o resumen de la vida de Sansón. Dice, en las escenas finales de su vida como juez, vemos que la luz de Sansón se apaga por completo y el ciego paladín termina sepultado bajo las ruinas de un templo pagano. Mató, sí, a más enemigos en su martirio que durante su vida como juez, pero las cosas habrían sido muy diferentes si se hubiera conquistado primero a sí mismo. Ese fue el problema de Sansón. Él quería conquistar al enemigo, pero no se conquistó a sí mismo. Sus pasiones siempre lo metían en problemas. Entonces resolvía matando gente, pero ese no era el método. En primer lugar, vamos a ver la venganza de Sansón, capítulo 15, del 1 al 20, o el capítulo 15. La causa de su venganza. Bueno, pasado un tiempo, dice el versículo 1, pasado un tiempo, entonces, el hombre agarró un cabrito y se apareció donde la muchacha. No sabemos qué tiempo. Solamente dice, pasado un tiempo. No se sabe si un mes, 2 meses, 3 meses, un año. No se especifica en la Biblia. Sansón se le ocurrió que tenía una mujer. Bueno, yo tengo una mujer, yo me casé. Él cogió un cabrito, si aquí sería un porquito, y cogió para allá a ver si la mujer lo recibe. Pero cuando llega, ¿quién lo recibe? El papá. Y le dice, pero usted se fue y usted no volvió.
Ay, la muchacha, no, yo se lo di a otro. No solamente se lo di a otro y no a su mejor amigo. La cosa más terrible para un hombre, ¿verdad? Nosotros la dimos al compañero tuyo que estaba. Y ahí fue que entonces que se airó el hombre. Yo se la di a otro porque usted se fue y no vino. Lo estoy diciendo con mis palabras, por supuesto. En la Biblia está de otra manera. Lo que Sansón hizo, desaparecerse y no consumar el matrimonio, es la vergüenza más grande que se le puede hacer a una muchacha recién casada. Pero ahora quiere venir como que no pasó nada. Y de hecho, eso fue interpretado por el papá de Sansón como que la aborrece, como que él no la quería. Eso fue lo que el papá de la muchacha, perdón, le dijo a Sansón. Yo pensé que tú la aborrecías. O sea, que no te gustaba, ya tú no la querías. Y se la dimos a otro. Porque después que una muchacha se casa, ya se casó, eso no se puede dar para atrás. Entonces se casó y usted se fue, se la dimos a otro. Ya no puede volver a la casa como que no había ocurrido nada. Pero parece que de alguna manera Sansón le caía bien al papá de la muchacha y él quiso arreglar la situación y le dijo que él tenía otra hija, la menor, y que si él quería, pues se podía llevar esa. Por supuesto, Sansón no aceptó ese arreglo. Más bien usó aquello como un pretexto para una venganza contra los filisteos, no contra el papá de la familia de la muchacha, que fue quien le hizo esa situación. Y dice el versículo 3, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos si les hago mal. En dominicano, ustedes son los culpables ahora de lo que yo voy a hacer. No me digan después que yo no se lo dije. Ustedes son los culpables de lo que yo voy a hacer ahora contra ustedes. Una vez más, se hizo evidente que las emociones jugaban un papel muy importante en las decisiones de Sansón. El hombre actuaba por las emociones del momento. La venganza es una pasión carnal que Dios no aprueba en los seres humanos, particularmente en aquellos que pertenecen a su pueblo. Y aunque el daño que nos hayan hecho sea muy grave y la venganza tenga todos los elementos para justificarla, Dios siempre ha dicho en la Biblia, desde Deuteronomio capítulo 32 hasta el versículo 35, mía es la venganza y la retribución, o sea, el pago. Déjenmelo a mí, yo soy el que tengo el derecho de la venganza. Y en Romanos capítulo 12, versículo 19, el apóstol Pablo, repitiendo el versículo de Deuteronomio, dice a los hermanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y esa es una cita de Deuteronomio 32, 35. La venganza, ¿cuál fue la venganza que consumó Sansón por esta situación? Que le dieron su mujer a otro. Bueno, Sansón provocó un incendio de una manera ingeniosa. Warren Wiersbe dice, parece que Sansón tenía un sentido del humor muy interesante. Miren lo que hizo, también era ingenioso. Para quemar todas las siembras de los filisteos, él agarró 300 zorras, que se cree que no eran zorras, sino chacales, porque las zorras no andan en manadas, pero los chacales sí. Entonces, agarrar 300 zorras, cuando las zorras no andan así por grupo, eso era un asunto que se iba a tomar quizás 15 o 20 días, un mes. Acecharlas y atraparlas, poner una trampa y juntarlas tanto. Muchos piensan que quizás fueron chacales, que andan en grupo y que con ayuda de sus amigos pudieron agarrar tantas. Dice el versículo 4 de Jueces capítulo 15, y lo leo en otra versión que me gustó más, la Reina Valera contemporánea. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, les ató de dos en dos y en la cola les ató una antorcha. Luego prendió las antorchas y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y se quemaron las espigas amontonadas y las que aún no se cosechaban. Ardieron también viñas y olivares. Imagínense la zorra amarrada por la cola y entonces una antorcha y se estaban quemando. Esas zorras comenzaron
a lo loco ahí, a tratar de zafarse. Y así anduvieron todos los sembrados y quemaron todo. Pero los filisteos no son tontos, no eran tontos. Ellos sabían que eso fue Sansón. Sin embargo, le preguntaron a la gente, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y todo el mundo dijo, no, eso fue Sansón. Por lo que ustedes le hicieron con la muchacha. Pero no fueron ellos que le hicieron eso. Fue el papá de la muchacha que le hizo eso. No fue el pueblo entero. Fueron los filisteos. Ahora los filisteos eran los enemigos de Israel, indiscutiblemente. Y él pagó contra todos los enemigos en general. Y los filisteos entonces se vengaron de Sansón, matando a la mujer y al papá. La Biblia dice que lo quemaron vivo. Lo quemaron. La primera vez le dijeron, si tú no averiguas la adivinanza de Sansón, te vamos a matar a ti y a tu papá. Se salvó porque adivinó, consiguió la respuesta de la adivinanza. Pero esta vez no se salvó. La quemaron a ella y a su papá en venganza de lo que Sansón había hecho. O sea que como quiera, Sansón se quedó sin la mujer, la mataron y al papá también. Y dice el versículo 7 y el 8, en la primera parte, ya que esto habéis hecho, juro que no descansaré hasta que me haya vengado de vosotros. Eso dijo Sansón. Y los hirió de tal manera que hizo estragos entre ellos. Como dije en el primer sermón, de predicar Sansón no sabía nada, pero de matar gente sabía mucho. El hombre sabía matar al enemigo. Y aquí hizo estragos frente a ellos. Por un tiempo, después de todo esto que pasó, la Biblia dice que él se escondió en una cueva que estaba en un territorio dentro de la tribu de Judá. Sansón no era de la tribu de Judá, Sansón era de la tribu de Dan. Pero la tribu de Dan, el territorio de Dan y el territorio de Judá eran cercanos. Y fue a una cueva en el territorio de Judá y se escondió allí. Mientras los filisteos lo andaban buscando para matarlo. En eso entonces, los judíos decidieron entregar a Sansón. Su propia gente decidieron entregar a Sansón para evitar una venganza masiva, una masacre de los filisteos hacia el pueblo de Israel. Versículo 9 hasta el 20. Los filisteos fueron allá al territorio de Judá buscando a Sansón. Parece que ya sabían que ahí era que estaba. Y hablaron con los jefes con los jefes y le propusieron que le entregaran a Sansón. Y la Biblia dice que entonces los de Judá, o los que estaban ahí en el territorio de Judá, se reunieron 3,000 personas. Judá era una de las tribus más numerosas. Y se reunieron 3,000 hombres. Lástima que no fue para pelear contra el enemigo. Era para traicionar a Sansón y entregarlo al enemigo. Eso da pena. Nunca formaron un ejército para decir, Sansón, te vamos a ayudar contra el enemigo. Pero se juntaron 3,000 hombres para buscar a Sansón y entregárselo al enemigo. Cuando usted entrega a su propia gente, eso quiere decir como que la cosa no está bien. Pero eso fue lo que sucedió. Los 3,000 hombres que se juntaron allí en Judá fueron a la cueva, o sea, sabían dónde estaba. Fueron donde Sansón y le dijeron, y lo voy a decir con mi propia palabra, es que tú te estás volviendo loco. Tú no sabes que los filisteos son los que gobiernan aquí. O sea, en otras palabras, tú lo que estás provocando es que nos maten a todos. Tú sabes que los filisteos son los que gobiernan esto. Son los que dominan sobre nosotros. Entonces, entrégate. Porque si no, tú sabes que lo que va a pasar es una masacre. Sansón, quizás pensando inteligentemente, aceptó entregarse a ellos para que ellos lo entregaran al enemigo. Pero le dijo, pero asegúrenme que ustedes no me van a matar. No, solamente te vamos a entregar al enemigo. Ya de ahí para allá sabrán ellos lo que van a hacer contigo. Y dice la Biblia que cuando llegaron a Lei, es decir, donde estaba el campamento de los filisteos, esperando que se lo iban a traer a Sansón, la Biblia dice que
por casualidad, pero usted sabemos que no es casualidad, sino una diosidencia. Sansón vio una quijada de asno fresquecita, nueva. Sansón se desamarró con su fuerza el amarre que le habían hecho los de Judá, para entregarlo. Agarró la quijada de asno nueva y con esa quijada mató 1000 filisteos ahí mismo. Dice el versículo 15 del capítulo 15: al ver una quijada de asno fresca aún, extendió la mano, la tomó y mató con ella 1000 hombres. Bueno, se dice que Luperón, la espada de la restauración, mató tanta gente en la batalla que la espada se le quedó pegada en la mano. O sea, yo no soy médico, pero sería como un espasmo ver la vida, que de tanto agarrarla y matar gente, se le quedó pegada ahí, no pudo soltarla. Bueno, pero a Sansón ocurrió todo lo contrario. Él soltó su quijada de asno al final y se fue. Versículo 18. Entonces, después de matar tanta gente, es normal que usted esté exhausto, cansado y con mucha sed. Y aquí entonces la primera vez que Sansón clama a Dios. En el sermón pasado yo dije que la única vez que clamó fue en el capítulo 16, pero encontré la otra. Esta es la primera vez que clama a Dios, y la segunda es entonces cuando ya va a morir en el templo de Dagón. Él tenía sed aquí, entonces clamó a Dios. Y dijo en el versículo 18 y 19: como tenía mucha sed, clamó a Jehová: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed y caiga en manos de estos incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Ley y salió de allí agua. Sansón bebió, recobró su espíritu y se reanimó. Dios lo cuidó. No hay dudas de que a pesar de sus errores, Dios estaba con Sansón y lo estaba usando para castigar y para matar al enemigo. Spurgeon, el famoso pastor predicador del siglo XIX, dijo, hablando de Sansón: su vida toda es una serie de milagros y locuras. Sí, porque Sansón hacía cosas como que era de loco, pero en el fondo Dios lo estaba usando. Dios lo estaba usando para matar al enemigo y hacía milagros. El segundo punto, la traición de Sansón. O sea, la traición que se hizo él mismo. Él se traicionó a sí mismo. De nuevo, Sansón no puede conquistarse a sí mismo. Lamentablemente, su atracción fatal por las mujeres lo llevaron a la muerte. Y le hicieron actuar como un hombre común. Siendo un nazareo de Dios, un hombre que se supone elegido desde su nacimiento para ser consagrado a Dios, él actuaba como un hombre común. Como un hombre común. Guiado por sus pasiones, por su atracción por las mujeres, por la ira y todas esas cosas. En primer lugar, bueno, vamos a ver dos cosas en las que Sansón se traicionó él mismo. Número uno, él jugó con sus propias pasiones. Él jugó con eso. Y cuando usted juega con eso, como decía mi papá, que jugaba con candela, se quema. En el capítulo 16, del 1 al 3, dice que fue a una ciudad llamada Gaza, con Z, Gaza, la noche, y pasó la noche allí con una prostituta. Pero usted no es un consagrado de Dios. Usted no es un varón de Dios. Usted no es un hombre que pelea con los enemigos porque es el pueblo que no es de Dios. Pero como dije, Sansón se dejaba llevar por su pasión. Fue a Gaza y pasó la noche con una prostituta. Lo dice la Biblia. No esconde eso. Ese carácter no se lo esconde la Biblia. Al parecer, el pueblo entero sabía que Sansón estaba ahí y estaba acostado allí con una mujer. Y la Biblia dice entonces que los hombres del pueblo se juntaron a la puerta de la ciudad para que cuando él se fuera, agarrarlo ahí y entregárselo al enemigo o matarlo.
Pero parece que Sansón sabía que lo estaban acechando. Y la Biblia dice que entonces él se levantó a medianoche. Ellos esperaban que al amanecer era que él se iba a ir. Pero él a la medianoche él se levantó, fue a la puerta de la ciudad, agarró la puerta de la ciudad y la llevó a unos 64 kilómetros frente a Hebrón, a la montaña de Hebrón. Y allá fue que la soltó. Oiga, pues usted anda con la puerta de la ciudad encima, 64 kilómetros, no solamente hay que ser Sansón, hay que tener el Espíritu de Dios también. Y Sansón tenía el Espíritu de Dios. Yo no llego ni a la puerta allí con una cosa así tan pesada. Pero él cargó 64 kilómetros. La puerta de la ciudad, una cosa, el Alcázar de Colón allá, de la capital, una cosa grandísima. Pero yo me pregunto, cuando leo ¿y por qué está esto aquí en la Biblia? De que Sansón fue a Gaza, con una... A mí qué me importa eso. Pero, bueno, está para algo. Está para mostrar que Sansón era un hombre que se dejaba llevar a las pasiones. En el fondo como que no era muy inteligente. Y yo escribí aquí, ¿qué necesidad tenía Sansón de exponerse así al peligro de ser capturado? Solo por un poco de placer carnal ilícito, porque esa no era tu mujer. Esa permisividad de Sansón ha llevado a muchos ministros a la destrucción de su matrimonio, a la destrucción de sus ministerios y a la destrucción de su testimonio personal. Como yo he dicho muchas veces, Señor, mejor muerto que deshonrar el nombre de Dios. Y con eso no estaba honrando Sansón el nombre de Dios. La segunda cosa que hizo Sansón fue que él se metió en la boca del lobo. Así fue que yo le puse, porque es un lenguaje dominicano. Él mismo se metió en la boca del lobo. Después del episodio con la prostituta, entonces el capítulo 16, en el versículo 4 en adelante, dice que se enamoró de una mujer llamada Dalila. No dice si era filistea, no lo dice específicamente. En la antesala de su trágico fin, Sansón reaparece aquí detrás de una mujer llamada Dalila, y la Biblia dice aquí que se enamoró de ella. No se dice si era filistea, pero se dice que Sansón se enamoró de ella. El comentarista C.H. Mackintosh, un comentarista del Antiguo Testamento de hace mucho tiempo, el papá de Maribel tenía todos los libros de ese señor. Mila y yo nada más los leíamos, nunca, porque no aparecen. Es un señor que nació en 1820 y era de los hermanos y escribió los comentarios del Pentateuco. No del Antiguo Testamento, del Pentateuco. Él dijo estas palabras hace mucho tiempo. Las faldas de Dalila resultaron ser demasiado fuertes para el corazón de Sansón. Y lo que 1000 filisteos no pudieron hacer fue logrado por la influencia de una sola mujer. Hay un dicho por ahí que dicen, todo hombre tiene su Dalila. Bueno, que Dios nos libre. Que Dios nos libre. Los príncipes de los filisteos la visitaron a Dalila y le propusieron una elevada suma de dinero para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Y se lo ganó peso por peso, porque lo averiguó. Se lo ganó todo. Averiguó. Con esa astucia femenina, ¿verdad? Y con su intriga y toda esa cosa, el hombre se traicionó a sí mismo y dijo dónde estaba el secreto de su fuerza. Y le dijo entonces, es que yo soy nazareo, nunca me han cortado los cabellos. Si me cortan los cabellos, seré un hombre como cualquiera, sin fuerza, esto y lo otro. Pero su fuerza no venía de su cabellera. La cabellera era un símbolo, pero no era que estaba no era en el cabello que estaba la fuerza. La fuerza estaba en el voto de nazareato
porque Dios estaba ahí en el voto de Nazareato. Y el cabello sin cortar era el símbolo de su voto de Nazareato. Bueno, finalmente los filisteos le cortaron todo su cabello, lo apresaron, le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en un molino en la cárcel. La frase más triste, el final más triste para un hombre que ha estado venciendo, este es un final triste. El único de los jueces que terminó así tan tristemente fue Sansón. La frase más triste que aparece en el versículo 20, cuando Dalila lo despertó: Sansón, los filisteos sobre ti, y él pensó que iba a salir. La frase más triste fue la que tenemos en el versículo 20. Pero no sabía Sansón que Jehová ya se había apartado de él. Sansón descubrió que ya Dios no estaba con él. Y qué triste realidad para un hombre que por 20 años Dios lo había usado para castigar y para matar al enemigo. Y de repente descubre que ya Dios no está contigo. Trágame tierra. Mejor que Dios mate a uno y no pasar por eso. Descubrí que ya Dios no está contigo. Porque tú lo deshonraste. Tú lo pisoteaste. No te importó sus mandamientos. No te importó tu desobediencia. No te importó nada. Descubrió que Dios ya se había apartado de él. Cuando los filisteos lo atacaron, quiso buscar cuando los filisteos lo atacaron, él pensó que iba a salir de nuevo, pero ya el enemigo lo tenía y ya Dios había apartado de él. Eso mismo le ocurriría a un personaje más adelante, no mucho tiempo después, llamado el rey Saúl, el primer rey que tuvo Israel en la monarquía. Insistió tanto en desobedecer a Dios que Dios se apartó de él. Y ya Dios no le hablaba ni por los métodos legítimos, que era consultar a los sacerdotes o al sumo sacerdote, el Urín y el Tumín. Por esos medios legítimos ya Dios no le hablaba. Dios se retiró. Ya no quiero hablar más contigo. En su desesperación y en su angustia, Saúl recurrió a una pitonisa, a una medium, para consultar con el fallecido profeta Samuel. Porque ese sí me hubiese dicho lo que tengo que hacer. Y cuando habló con Samuel, o supuestamente habló con Samuel, ustedes saben que yo no creo que en verdad habló con Samuel. Por eso digo así, pero yo respeto lo que creen diferente. La pitonisa le hizo venir el espíritu de Samuel, supuestamente. Y el profeta Samuel le preguntó: ¿por qué me has molestado? Y eso. Y el mismo Saúl le dice: Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que me diga lo que debo hacer. Y el mismo Samuel, si era Samuel, le dice: ¿y para qué me pregunta a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Por eso que yo no creo que en verdad era Samuel. O sea, si Dios te cortó el agua y la luz, ¿por qué tú me buscas a mí? O sea, Dios no quiere hablar contigo. Dios cerró el trato contigo. Y cuando Dios cierra el trato con una persona, oiga, yo no sé qué más puede hacer. Yo no puedo ni imaginarme qué más se puede hacer por una persona cuando Dios es que corta la comunicación. Si es un amigo, usted se le tira arriba y lo abraza y busca la manera. Pero si es Dios, que ya Dios cortó, que ya Dios no quiere. Y Dios cortó con Saúl hasta su muerte. Dios no le habló más a Saúl. Dios no le habló más a Saúl. Ahora así le pasó a Sansón. Dios se había apartado de él. Pero en medio de todo, Dios tuvo una misericordia también de Sansón. Esto me hace reflexionar
en muchos cristianos que, engañados y arrastrados por diversos pecados de esta vida, no saben que ya Dios se ha apartado de ellos. Si somos cristianos genuinos, sabemos que la salvación no se pierde. Por la gracia de Dios, la salvación es eterna. Pero el testimonio y la aprobación de Dios se pierden. Y una vida que pudo ser para la gloria de Dios y para bendición a otros se arruina y no puede cumplir lo que Dios deseaba para él. Las dos cosas que más se conocen de Sansón son dos. Ya dije dos. Las dos cosas que más se conocen de Sansón son, número uno, que tenía fuerza física. Y la número dos es que una mujer se lo entregó a los filisteos. Son las dos cosas más famosas de Sansón. El final de Sansón fue, perdió su fuerza, una mujer se lo entregó a los enemigos y Dios se apartó de él. ¿Qué tres cosas para ponerlo en un epitafio? Ese epitafio no sería bueno. El final de Sansón ocurrió en el templo pagano de sus enemigos. Un lugar indigno para uno que ha pertenecido a Dios. Los versículos 23 al 31 narran el acontecimiento. Y para burlarse de él y exhibirlo como trofeo, lo llevaron al templo de Dagón. No al templo de Jehová, no, al templo de Dagón, un dios pagano. Sin sus ojos, porque es el castigo más grande que le daban los filisteos a un enemigo. Le sacaban sus ojos. Y llevaron a Sansón allí para burlarse de él, porque ya era un hombre vencido. Pero aún así, en medio de su oscuridad, porque ya no veía, surgió la luz. Porque Dios, en ese último momento, tuvo misericordia, compasión de Sansón. Al joven que lo llevaba a Sansón le dijo: acércame a las columnas del templo. Y la Biblia dice que agarró Sansón las dos columnas que agarraban esa edificación, y ahí entonces hizo su último acto de clamar a Dios. Y le dice en el versículo 28, Jueces 16: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. No me gustó que no dijo para tomar venganza de los enemigos de Jehová. Y necesito como más cristiano, más espiritual. No, para tomar venganza por mis dos ojos. Bueno, Dios lo oyó y le devolvió su fuerza. Y dice el versículo 30 que los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y ese fue el final de Sansón. Antes de terminar este sermón, cito el reflexivo resumen que hace Warren Wiersbe de Sansón. Escribió él: su decadencia comenzó cuando discrepó con sus padres en cuanto a su casamiento con una filistea. Ahí comenzó ya mal. Posteriormente desdeñó su voto nazareo y se contaminó. Probablemente pensó que tenía el privilegio de gozarse en el pecado, ya que tenía el distintivo de un nazareo y había alcanzado muchas victorias para el Señor, pero estaba equivocado. Con Sansón termina la lista de los jueces que aparecen en este libro, pero fue el único que murió en manos de sus enemigos. Fue Sansón. Recordemos que este libro describe un periodo oscuro de la historia de Israel. La decadencia espiritual, moral y social del pueblo iba cada vez más y más. Pero de todos, Sansón tuvo el carácter más débil en cuanto a sí mismo. Los jueces anteriores lograron retroceder el poder de los enemigos y se dice, y hubieron 40 años de paz, y hubieron 20 años de paz, pero cuando murió Sansón no se dice, y hubo tantos años de paz de los filisteos. Sansón juzgó a los filisteos 20 años, pero ellos duraron 40. Y duraron 40. O sea que siguieron castigando al pueblo.
Para terminar con una nota positiva, recordemos que Sansón tuvo fe en Dios. Y por eso se menciona en Hebreos capítulo 11. Si no se mencionara en Hebreos capítulo 11, yo lo borro del mapa, pero está en Hebreos 11. Está en Hebreos 11, en la lista de hombres de fe. Pero la fe es algo más que un concepto espiritual que nos lleva hacia Dios. También la fe es una realidad que debe dominar el resto de nuestro carácter. Termino con esa frase. La fe es algo más que un concepto que nos lleva hacia Dios. También es una realidad que debe dominar el resto de nuestro carácter. Así que, hermanos, con esto terminamos a Sansón. Los capítulos que nos quedan son los más difíciles del libro de los Jueces. Pero hemos terminado la lista de los jueces que se mencionan en este libro. Que el Señor nos ayude a tener fe, pero también a tener carácter. A tener carácter, especialmente para las cosas espirituales. Si hay algo que Dios dice en su palabra, eso no va. Bueno, pues eso no va. No juegue con eso. No juguemos con las pasiones. No juguemos con cosas que están claras en la Biblia que Dios no la aprobaría jamás. Porque al fin y al cabo quien pierde es el cristiano que quiere jugar con aquella cosa que Dios dice que no debemos jugar. Saúl jugó con una pitonisa, o sea, con esa cosa de brujería, de medium, de llamar a los muertos, pero se perdió a sí mismo. Dios dijo, no consulten a los muertos, ni consulten. Dios dijo que no a eso. Saúl se trancó por todos los lados, le faltó luz hasta el final y murió así. Qué triste final. Nunca encontró la luz. Y Sansón, aunque tuvo fe en Dios y le sirvió para matar al enemigo, terminó bajo los escombros de un templo pagano, no en el templo de Jehová, sino en un templo pagano. Un triste final. Pidamos pues al Señor que nos dé fe, pero que nos dé carácter espiritual. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícela nuestros corazones. Ayúdanos a tener fe de una manera real, pero también ayúdanos a tener un carácter espiritual que corresponda a esa fe que hemos puesto en Dios. Por Cristo Jesús. Amén.